capítulo 8, versículo 31. Juan 8, versículo 31. El año que entra, si Dios quiere, entraremos a nuevas series de la Biblia. Pasaremos mucho tiempo estudiando, hermanos, series completas. Este año estamos por terminarlo, estamos solamente tomando temas, pero a partir del año que entra, ya en unos días, diría yo, unas semanas, entramos a series específicas de la Escritura. Así que estemos preparándonos y orando para pedir su guía del Señor. El tema de esta mañana es el verdadero discípulo de Cristo, hermanos. El verdadero discípulo de Cristo es libre. Es un tema tal vez sencillo, pero déjame decirte que es muy importante. Cuando decimos verdadero discípulo, estamos entendiendo que entramos a la opción de que hay aparentes discípulos, ¿no es cierto? No todos entonces son verdaderos. Y es un tema, hermanos, que constantemente, y ustedes lo saben muy bien, se comenta mucho aquí en la iglesia. A veces te vas a sentir probablemente afectado de no sentirte parte de ser un verdadero discípulo, pero la idea es hablar con la verdad, entender que un verdadero discípulo del Señor va a mostrar características muy específicas en su vida, va a mostrar cambios reales en su vida, y el no hacer esto, el creerlo solamente mentalmente y creerte a ti mismo, ese autoengaño te va a llevar a una situación complicada al final de tus tiempos, o bien cuando Cristo venga por nosotros y nos arrebate, si es que entiendes la parte del arrebatamiento, que es el evento futuro que estamos esperando y profetizado por la Escritura, por el Señor, es lo que estamos esperando, que Él regrese. Así que vamos a estudiar lo que es el verdadero discípulo. ¿Cuánta gente está ocupada hoy por la libertad? ¿Cuánta gente está hoy esperando libertad en México, hermanos? Hay mucha esperanza, aparentemente, ¿no es cierto? Hay mucha esperanza. El tema de la libertad, hermanos, no solamente está en México, no solamente en estos tiempos que están cautivados por la libertad y que damos gracias a Dios que ya la tenemos, ¿verdad? La tenemos en un ser divino que es Cristo. Este tema de la libertad cautiva a la humanidad, y no es por este tiempo solamente. Ustedes se han leído, el tema de la libertad ha sido por siglos, ¿no es cierto? Ha sido por muchas generaciones comentado y dado, porque es algo que el hombre espera. El hombre espera su libertad. De hecho, los mismos fariseos, los mismos judíos esperaban al Mesías, esperaban su libertad. Ahí está, excelente, hermano. Son otros botones que se mueven también. Muy bien. El tema de la libertad era esperado por muchos a través de la historia, hermanos. Desde los grandes imperios, el imperio griego, el imperio romano, ¿no es cierto? A través de toda la historia, la Edad Media, sobre todo los últimos siglos que han venido para acá, los hombres, hermanos, sueñan con respecto a esa libertad, y muchos se entregan, incluso hasta dan sus vidas para poder apreciar y tener esa libertad que realmente está confundida, ¿no es cierto? Cuando el Señor vino, y ayer lo estudiamos, cuando el Señor vino a decir, quiero dar la libertad a ustedes, pero no quiero liberarlos, no quiero salvarlos de una situación política, sino quiero salvarlos de una ira de Dios, una muerte eterna para ustedes. ¿Se dan cuenta de esto? Ese fue el asunto, hermanos. Entonces, nunca habrá esa plenitud en los hombres para encontrar esta libertad, a menos que vayamos a nuestro Señor y entendamos cómo podemos ser libres y cómo podemos ser verdaderamente discípulos libres en el Señor. Cuando tienes un amo, ese amo es al amo que le vas a servir, ¿no es cierto? ¿Cuántos desean quitar tantos pecados de su vida, hermanos? ¿Cuántos desean en tus hijos, en tus parientes, en tu misma persona, en tu esposo, quitar esa esclavitud que los tiene atados? Deseamos con mucho anhelo que esas cosas cambien en ellos, pero ¿por qué no cambian? Porque ese amo es a quien le sirves. Esa persona que está influenciada por
por ciertas circunstancias, tal vez el dinero, el amor al dinero, tal vez el amor a los vicios, el amor a las mujeres, el amor a los hombres incluso, el amor a tu propia persona. Es tu propio amo y tú eres esclavo de él. ¿Te das cuenta de este asunto? Eres esclavo y no tienes libertad, porque estás sirviendo a ese amo, porque te tienes sujeto a él. Muchos de nosotros llegamos así al Señor, ¿no es cierto? Sujetos de ese amo. Hay una tiranía cuando tenemos a ese tipo de amos, porque ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que piensas siempre? A él. Tengo que servir a él, soy su siervo, en él encuentro mi libertad, en él encuentro mi satisfacción, ¿no es cierto? Pero realmente es un tirano, porque está aprovechando de ti, porque no tienes esa libertad como la tenemos en nuestro Señor Jesucristo, muy diferente a la libertad que el hombre anhela, a la libertad a la cual está buscando en sus días, y que realmente, hermanos, está encadenado, insisto, en aquellos pecados, deleites, personas, dinero, recursos que le esclavizan. Y este pasaje, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos va a explicar algo aquí importante. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 31, lo tienen ahí, hablando de un verdadero discípulo de Cristo que es libre. Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿qué? Por eso, hermanos, en la introducción estoy diciendo a ustedes que cualquier cosa que te tiene esclavizado, sea humana, material, física, mental, eres esclavo de eso. Declarado por el Señor Jesucristo, no es algo que estamos inventando nosotros. Eres esclavo de eso, o somos esclavo de eso. Esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes de explicar este texto, hermanos, amigos, estos versículos, permítanme darles un poquito acerca del contexto para entender por qué el Señor llega en el capítulo 8 y les empieza a comentar ahí en el versículo 31 estas cosas. Bueno, el Señor les ha venido declarando algo importante a todos estos judíos, que Él es Dios mismo. Los que han estudiado Juan conmigo hemos pasado muchos meses estudiando este tema, y ustedes saben, hermanos, que el Señor Jesucristo les estaba diciendo: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy el Dios mismo, y además les decía, además de ser Dios, soy su Salvador. ¿Quién está de acuerdo conmigo en esto, hermanos? ¿Quién está de acuerdo con la Escritura en esto? Él les ha venido declarando esto. Observen, vayan a sus Biblias, vamos rápidamente. Me es muy importante que lo observemos a nuestra propia vista. Él está declarándose Dios. Y versículo 1 del capítulo 1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo quién es? Cristo mismo, siendo este Verbo la persona de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él se declara ser ¿quién? Dios. Versículo 29 del capítulo 1. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo que: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se acaba de declarar Dios, y ahora Juan dice: Él es el Salvador del mundo. ¿Te das cuenta? Capítulo 3:16, todos lo conocemos de memoria, porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el Salvador? Cristo, ¿no? Este capítulo, versículo 36, aquí mismo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez, ¿quién es el Salvador? Nuestro Señor. Capítulo 4, versículos 25 y 26.
le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Yo estoy aquí. Estás viéndolo de frente. ¿A quién? Al Mesías. Dios mismo frente a esta mujer samaritana. Capítulo 5, versículo 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se dan cuenta otra vez quién es el Salvador? Nuestro Señor. Capítulo 7, versículo 37. Estoy llevándolos para que vean todo lo que el Señor está declarando ahí. 7:37 dice la Escritura en la parte B: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él se está declarando Dios mismo, hermanos. Él es el único que puede quitar esa sed espiritual, ¿no es cierto? Versículo 38 lo podemos agregar ahí también y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿El que cree en quién? En mí. Él es el Salvador, Él es Dios mismo. Y podemos continuar así. En el capítulo 6, 35 les dijo que Él era el pan de vida. ¿Se dan cuenta? Yo soy el pan de vida, les declara. No solo eso, en capítulo 8 les dice: yo soy la luz del mundo. Él es Dios, Él es la luz del mundo. Y no solo se declara Dios, no solo se declara el Salvador. De hecho, en su ministerio en la tierra, Él realiza muchas señales, muchos milagros, que señales y milagros en el griego tiene ese mismo sentido. Sanó al hijo de un noble en el capítulo 4, ustedes lo pueden ver después, capítulo 4, versículo 49 al 50. Sanó a un paralítico, sanó a ciegos, sanó a sordos. ¿Se dan cuenta? Alimentó a más de 5,000. Nuestro Señor Jesucristo alimenta a más de 5,000 en el capítulo 6. Y aún así, hermanos, a pesar de que el Señor estaba declarando todas estas cosas y había hecho muchos milagros, muchas señales, ¿qué es lo que querían hacer con Él? Matarle. Querían matarlo, ¿no es cierto? Aún así querían prenderle. Capítulo 7, versículo 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de Él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles. ¿Para qué? Para que le prendiesen. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué le mandaban a prender? No es un servicio de la tarde cuando todos participamos, pero me interesa saber su pregunta, la respuesta. ¿Por qué le mandaron a prender? No creían que Él y Dios eran la misma persona. El punto es, no creían en Dios, aunque lo esperaban. Capítulo 8, versículo 19 dice: y ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocería. ¿Qué está diciendo? ¿No crees en Dios? ¿No crees en mí? ¿No crees en mí? ¿No crees en Dios? ¿No ves a Dios? ¿No me ves a mí? ¿No me ves a mí? ¿No ves a Dios? A pesar de hacer tantas cosas. Hermanos, ¿no somos muy parecidos a estos judíos? ¿Cuánto ha declarado el Señor ya en la Escritura? ¿Cuánto ha hecho ya Dios en nuestras vidas? Y aún seguimos viviendo una vida muy alejada a lo que Él nos pide. ¿Se dan cuenta de esta realidad? Tenemos que trabajar y ser constantes en el estudio profundo de la Escritura, hermanos. Él los va a llevar ahí ahorita. En unos instantes el Señor nos va a llevar a esa parte. Pero me anticipo, sin la ley, sin la Escritura, sin todas estas hojas que tienen la voz santa del Señor, es imposible que tú puedas ver la grandeza,
frente a tu cara, porque nos sorprende cómo estaba la samaritana viendo a Cristo y decimos, ¿cómo es posible que no le hayas visto? Pues cuando tengo la Biblia enfrente a mí, hermanos, está frente a mí su gran voz, hablándose y dignándose a dirigirse a mi persona indigna. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante cuando estás a solas, en tu cuarto, leyendo la Escritura. Es tan importante entrar en una intimidad con Él y decir, ¿qué es? Señor, enséñame lo que dice aquí y muéstrame el mensaje que tienes para mí preparado. Es tan frustrante oír a personas que se sienten ofendidas por la palabra, hermanos. Pues, ¿qué esperas de la palabra? ¿Que no ofenda a un pecador como tú y como yo? Eso es importante, hermanos, entender esta parte que nos está enseñando Juan aquí. No creían en Él. No creían que Él era Dios, que son uno ambos. Más aún, hermanos, les hizo algo muy importante, les hizo una advertencia con respecto a su pecado. Capítulo 8, versículo 21. Observen. Otra vez, estoy hablando del contexto antes de llegar al texto que vamos a estudiar. Lo que está pasando ahí. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. Oh, esto es tremendo, hermanos. ¿A dónde se va? Dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. No voy a entrar al texto a detallarlo, pero cuando dice yo me voy y me buscaréis, ¿a dónde se iba a ir? Está hablando de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión. Él iba a partir. Pero ¿por qué no van a poder? Porque sus pecados, su falta de credibilidad en el Señor Jesucristo no les iba a permitir llegar a Él. ¿Te das cuenta? Es exactamente la misma sentencia que tienes tú y que tengo yo, si no nos hemos arrepentido y creído en el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo está declarando que un día les va a demostrar, porque aquí dice, yo me voy y no me buscaréis, pero en vuestros pecados no iréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, porque su pecado les estorba. Un día, hermanos, el Señor Jesucristo les iba a demostrar de forma indiscutible que todas sus afirmaciones iban a ser verdad. ¿Y lo fueron? Sí. Lo haría por medio de sus juicios y su muerte en la cruz. 8:28, observen. 8:28. Les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, dice, esto va a suceder. Entonces conoceréis que yo soy. Ahí está otra vez, ¿se dan cuenta? Cuando me levanten en la cruz, cuando quede suspendido en esta tierra, van a entender y van a conocer que yo soy y que nada hago por mí mismo. ¿Qué está diciendo? Que hay una relación estrecha con el Padre, que son uno mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, en la cruz, todos estos hombres verían su amor ¿por quién? Toda esa multitud iba a ver su amor ¿por quién? Por ellos. Por el mundo, hermanos. Y cómo Él entregó su vida de manera voluntaria en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, algún día iban a despertarse de esa mentira, ¿no es cierto? De ese autoengaño. Iban a despertar y iban a descubrir, hermanos, tremendamente el horror de menospreciar ¿a quién? Al único a quien debían haberle rendido adoración. ¿Se dan cuenta? Y sucedió. Muchos en ese momento dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, al hablar esto, muchos creyeron. Cuando Jesucristo estaba hablando esto, muchos creyeron. Y ahí entramos al versículo 30, hermanos. Cuando Jesús terminó de hablar, muchos creyeron. Observen. Hablando estas cosas, ¿qué dice el versículo 30 del capítulo 8? Muchos creyeron. Entonces, es precisamente a estos judíos creyentes, a quien este discurso es dirigido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? A ellos se le está dirigiendo el Señor. El discurso, ¿cuál? Del 31 al 36 que vamos a estudiar. Es exactamente donde está el pasaje centrado ahora, en los que habían dado muestra de tener fe ¿en quién?
en Jesús, como Mesías y como Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo quería que los discípulos a los que les iba a hablar, a los que había enseñado, empezaran o siguieran avanzando, continuaran en su fe. Y aquí pongamos un paréntesis, hermanos. ¿Quién de ustedes dice ser discípulo verdadero y libre en Cristo? Si tú eres ese, el mensaje es continúa. Continúan. Un verdadero discípulo tiene que hacer lo que el Señor declara aquí. El Señor quiere que continúen. ¿Cómo lo hicieron? Y esto es para ti y para mí, como lo fue para ellos en aquel tiempo. Cómo fueron libres de su mentira espiritual. Cómo avanzaron en su fe. Cómo algunos otros quizás retrocedieron y no entendieron qué estaba pasando. Bueno, vamos a ver 3 aspectos que nos muestran el proceso de ser un verdadero discípulo de Cristo. Y déjame decirte qué es discípulo o discipulado, para que entendamos con quién está trabajando el Señor Jesucristo. Textual, lo cito de un diccionario bíblico: seguidor, un discípulo es seguidor de un líder o enseñanza religiosa. En el cristianismo se refiere a los seguidores originales de Jesús en el Nuevo Testamento, y se amplía para incluir a todos los seguidores cristianos a lo largo de toda la historia. Su seguimiento de Jesús tiene como fin aprender de Él y crecer en madurez espiritual. Observen, el plan de Dios no es simplemente que las personas se conviertan en adherentes del cristianismo, que es lo que pasa hoy en día. Yo soy cristiano y todo el mundo hoy es cristiano, pero nadie muestra frutos verdaderos de ser un cristiano. Sino que lleguen a ser verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Qué es esto? Seguidores del Señor. No somos discípulos del Señor porque tenemos una relación con una buena teología, o porque tenemos una relación con una buena iglesia, o porque pertenecemos a la Iglesia Bautista Roca Eterna. Somos discípulos del Señor porque tenemos una relación especial con un ser que es Dios, que es Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? Con el Espíritu Santo. Ahí eliminamos cualquier otra circunstancia de pensamiento que nos lleva a una relación especial con Él. Nosotros no tenemos relación por teología bíblica con Él, tenemos relación íntima con Él. Esa es nuestra denominación, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra relación. Ese es un discípulo. Entonces, a estos discípulos les está hablando y les muestra cómo debe de ser un verdadero discípulo. El primer paso es este. ¿Qué debe hacer un verdadero discípulo que ha sido liberado por el Señor? Dijo entonces, ahora sí, entramos a nuestro texto, versículo 31. Dijo entonces es todo lo que les platiqué hace un rato, ¿verdad? Ese es, entonces, después de haberles dicho todas estas cosas, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Observen, esto es muy importante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está. Lo primero que debemos hacer es creer en Él. Un verdadero discípulo es un seguidor ¿de quién? Entonces, no puedes seguir en tu fe, seguir adelante, sino que no puedes ser un discípulo si no crees en Él. ¿Te das cuenta? ¿A quién sigues? Esta mañana les decía, podemos tener al discipulado de esta mañana les decía, podemos tener gente tocando la guitarra sin seguir a Cristo. ¿Eso es ridículo o no, hermanos? ¿Quién nos está engañando a nosotros y está autoengañándose a Él mismo? O un predicador, o un miembro de la iglesia, o un líder de la iglesia, o un maestro o maestra de la iglesia. ¿Se dan cuenta de esto? El primer paso es que creas. ¿Qué hacían los judíos? ¿Creían en Él? No. Cuando Él les dijo todas estas cosas, muchos creyeron. Empezaron a entender esto. Mi pregunta para ti es, ¿cuánto crees tú? ¿Cuán verdaderamente Cristo es real en tu vida? ¿Ha transformado? ¿Hay cambios reales en tu vida? Tu relación es tan íntima que tu manifestación externa e interna reflejan tu intimidad con el Todopoderoso.
en tus errores garrafales de creer en los hombres, de creer en el dinero, de creer en ciertas cosas que te traen placer. Te reclinas y dices, Señor, perdóname porque esto no es lo que debo yo hacer. Tú eres en quien debo de creer. ¿Este mundo en quién cree hoy, hermanos? ¿En qué se está preparando este mundo? Anoche platicando con unos hermanos me decían, es una historia que me lleva como 2 horas, hermanos. Pero estos hermanos me decían, las cosas están difíciles porque la enseñanza en cuanto a la sexualidad va a quedar impartida a partir desde los inicios de los estudios, que es el kinder. Esto es tremendo. Cada vez el hombre cree más en el hombre. Cada vez el hombre se aleja más del Señor, a pesar de alzar nuestros ojos, hermanos. Y tú no puedes ni siquiera comprender, a menos que hayas estudiado algunas ciencias y tengas un poquito de entendimiento, tú no puedes comprender que todo lo que vemos a nuestro alrededor es creación pura de Dios. Y aún así somos necios en buscar otro tipo de libertad. ¿Te das cuenta? El punto es creer que el Mesías es el Hijo de Dios. Este es el asunto. Es lo que está declarando aquí el texto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? A los judíos que habían creído. A Él se dirigió nuestro Señor. ¿Cuál es el paso? ¿Con quién se dirige entonces? Los que creen. Tú tienes que creer en que Él es el Mesías, en que Él es el libertador, en que Él es el Salvador, para ser un buen discípulo, un verdadero discípulo. Sino en quién crees, en ti mismo. Te estás autoengañando, ¿te das cuenta? Y me gusta mucho esto, hermanos, porque por 2 razones. Una, porque muchos reaccionan a la palabra del Señor y quieren verdaderamente seguir adelante, y cuesta trabajo, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo dijo, les voy a mostrar lo difícil que es también seguirme a mí. Yo voy a ser sacrificado y les estoy dando ejemplo de un sacrificio a ustedes. Y todo el que quiera seguirme a mí también debe tomar su cruz. Así que no esperes un día de campo o vacaciones mientras eres un cristiano, porque tu peregrinar va a consistir en amar a Dios, glorificar a Dios, y mucha gente se va a oponer entre tanto estés en ese camino. Él nos va a enseñar esto, hermanos. Pero si no crees en el Señor, ¿cuál es el problema? Nadie te va a rechazar. Nadie te va a argumentar. Tú estarás yendo con esa misma corriente, ¿no es cierto? Es fácil. En tu trabajo no habrá conflictos, en tu escuela no habrá conflictos. No te vas a oponer a nada porque el sistema es el mismo para ti como para ellos. Pero tú vas a encontrar resistencia y oposición cuando todo mundo vea que eres un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, creer en el Mesías, ese es el asunto. Creer que Él es el Hijo de Dios. Tiempo antes o instantes antes, el Señor Jesucristo había declarado ser Dios mismo, aquí en la Escritura, hermanos. Y algunos habían creído en su palabra. Ahora les habla a quienes habían creído por su fe, ¿no es cierto? Y habían alcanzado la salvación así. Sin fe, hermanos, no hay promesas. Por eso tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues si yo soy creyente, ¿qué pasa? Sin fe, ¿qué vas a recibir? ¿A quién les habló? ¿A quién le habla Jesús, hermanos? Observen, aquí está. ¿A quién le habla? Pronto voy a traer una Biblia, estoy con eso, ¿verdad? Pero pues, mi hijo me está ayudando en esto y él ya las tiene unas. Pero voy a una Biblia donde ustedes van a poder hacer sus anotaciones. Jesús habla a nosotros. Lo van a poder tener ahí en sus Biblias. Pero Él es el que habla a quiénes. Entonces, ¿me habla a mí? ¿Me está hablando a mí? No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser probados más de lo que podáis resistir, amados hijos míos, sino que voy a traer juntamente con la prueba la salida para ustedes, para que la puedan soportar. Eso solamente lo recibe un verdadero creyente, hermanos.
Y cuando vienen las grandes pruebas, sabe que el peso tan enorme que tiene en su espalda lo va a poder contener, porque Dios le ha prometido que no lo va a aplastar hasta que no pueda. Ahí están las promesas. ¿Para quién? Para quien ha creído. A Él se dirige el Señor. Pero si tú ves la Biblia y dices, eso es mentira, Dios no existe, esto no es verdad. Aquí está la razón, hermanos. Jesús habla con los que creen. Este es un verdadero discípulo. Pedro, semana pasada, Pedro, ¿sabes una cosa, Pedro? Vas a morir. Señor, pero apenas me estás enviando al ministerio y ya me estás diciendo que voy a morir. Vas a morir, Pedro. Y vas a morir crucificado. Y tú, Pablo, vas a entender que te va a costar mucho lo que vas a hacer. Qué interesante, ¿no es cierto? Y ellos no dijeron, no. ¿Ellos qué decían? ¿No es cierto? Todo lo puedo en Cristo, en el cual encuentro la fortaleza. Él me ha prometido esto. Ese es el asunto, hermanos. Tenemos que ser creyentes verdaderos y creer en Él, creer en nuestro Señor, saber que Él es Dios. Ese es el primer aspecto, hermano. Es la única forma, creer en el Señor Jesucristo. El segundo aspecto, o el segundo paso para progresar en este discipulado hacia el Señor y crecer, el Señor les está hablando, recuerden esto, ¿cuál es? Permanecer en su palabra. Todo verdadero creyente, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué debe tener en su mano? Un verdadero creyente, ¿qué tiene en su mano? Una Biblia. Una Biblia. Un verdadero creyente tiene en su mano la palabra del Señor. Observen versículo 31, en la siguiente parte, en la parte B. Si vosotros permanecieres, aquí está, permanecieres. ¿En dónde? ¿En dónde debo permanecer, Señor? En su palabra. Si permanecieres en mi palabra, ¿qué va a pasar? Seréis, ¿cómo? Más o menos, porque además te va a calificar que das ofrendas, llegas el domingo puntual y así se a todas las reuniones entre semana. Observen, no hay nada de eso. Si ustedes permanecen en mi palabra, lo que va a suceder es que van a hacer ¿qué? Verdaderamente. No van a estar fingiendo, no van a estarse autoengañando, porque su permanencia en mi palabra les hace mis discípulos. Un seguidor de Cristo es aquel que recibe las enseñanzas, ¿no es cierto?, de aquel que es su maestro. Ese es el discípulo. Entonces, si permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta palabra permanecéis, realmente esto es una advertencia, véanlo así, hermanos. Si vosotros permaneciereis, te está advirtiendo. Y aquí es donde debemos de extraer la escritura y hacerla propia. Es una advertencia para ti y para mí. Solamente, o sí y solo sí, hablando de matemáticas, ¿no? Si permanecieres. Y es lo que está haciendo aquí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer? ¿Por qué esta advertencia pone este verbo permanecer? Permanecer significa permanecer, quedar, persistir. Y persistir en la palabra, hermanos, es hasta lo sumo agobiarse. Hazte cuenta que esto son palabras de fuego en donde te expones. Y cuando te expones al calor, al que te está quemando, lo primero que quieres hacer es alejarte, ¿no es cierto? Pero debes de permanecer, debes de ser constante, debes de quedar ahí en ese fuego. Todo el tiempo debes permanecer ahí, leerlo. Es triste que la palabra a veces se lee un capítulo, y estoy tal vez exagerando, hermanos. Apenas llevas tus 3 versículos y es tan aburrido, es tan cansado. No tiene tal profundidad para mí, y eso hay sospechas de que el Espíritu Santo no está en ti. Es tan cansado que dices, no,
y sales con la clásica historia tan antigua, tan engañosa, satánica, de no lo entiendo. Cuando tenemos un Espíritu Santo que nos ilumina para comprender la palabra a los que son verdaderos, ¿qué? Creyentes, discípulos. Si permanecieres, esto es, si estás persistiendo, vas a ser un discípulo genuino. Es lo que está diciendo el Señor. Discípulo es aquel que ha creído en ¿quién, hermanos? En Cristo. Ha renacido y ahora forma parte de la familia de Dios y además permanece en su palabra. Ese es el asunto. Ahora permanece en su palabra. Aquí está. La permanencia en la palabra, hermanos, de Dios es la que distingue al que dice ser creyente verdadero en Cristo. Ese es un discípulo. Según este texto, esto es lo que distingue a un discípulo verdadero, ¿no es cierto? Al que está permaneciendo, ese es el punto. ¿Y permanecer qué es? La pregunta es, bueno, además de persistir, ¿persisto en qué? ¿En qué debo persistir? No, pero vámonos al grano, hermanos. ¿En qué debo persistir? En leer. Tienes una obligación y tienes un privilegio además de tomar la palabra, leerla y disfrutarla, aplicarla, ¿no es cierto? Este es el asunto, debes permanecer, leerla. Además de leer la palabra, ¿qué tienes que hacer con ella? Meditarla. Aquí todos los seminaristas, ayúdenme. Después de leerla, ¿qué debo hacer? Meditarla, además de una observación, ¿no? Estudiar la Escritura, permanecer, hermanos, en la Escritura es respetar, es someterse a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú permaneces en ella, estás sometido a ella. No hay queja alguna de por qué tengo que hacer esto que mi esposa no está haciendo bien. ¿Por qué tengo que estar obligando a estas personas? Tú te sometes a la palabra y encuentras la verdad y encuentras un modo de vida. ¿No es cierto? La semana pasada predicaba acerca de los hombres que dicen, ¿recuerdan ustedes? No, yo no sigo adelante porque el otro no sigue adelante. Todos son creyentes chafas. Todos son creyentes malos. Eso no es cristianismo. Eso me decepciona. Observen aquí, hermanos. Este permanecer, aunque es un plural para nosotros, ¿a quién aplica? Segunda persona del plural, ustedes. Eso quiere decir que aplica a ti. Tú eres el que debes permanecer en su palabra para ser un verdadero discípulo. No dependes de si las personas están haciendo un correcto papel delante de los ojos de Dios. No depende si ellos son buenos o malos. El cristianismo, hermanos, jamás dice en la Escritura que depende de qué tan bueno sea una iglesia y otros no. El cristianismo depende de una relación personal con Cristo. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto. Entonces, permanecer es obedecer la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Se acuerdan cuando dice? Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y ¿qué hace? Los guarda y los pone por aplicación, los obedece, los aplica a su vida. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces, permanecer, hermanos, no es una actitud de un momento. Permanecer no es una actitud momentánea. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros llegan? Ahora sí, enero, qué bueno, 1 de enero voy a empezar a leer, y llega el día 5 y ¿cómo estamos? No es una actitud momentánea, hermanos. Para nosotros debe iniciar cada día, permanecer en Él. ¿Qué significa esto? Tiene que ser nuestro modo de vida, tiene que ser nuestra persistencia. Tu modo de vida es tener una Biblia a tu lado todos los días y escudriñarla, estudiarla, observarla, aplicarla, entenderla, compartirla, obedecerla. Ese es el modo de vida en el cual nosotros debemos tenerlo. A muchos de ustedes, y no me dejarán mentir, de verdad, tal vez quieren encontrar respuestas rápidas, concretas, pero siempre, hermanos, cuando hablo con ustedes, ¿a dónde se les dirige? Escritura. Y si algo no funciona, hermanos, dejen por favor de criticar a los líderes, al pastor, a tu papá, a tu mamá.
Dejen de criticarlo. Si algo no funciona, la realidad es que no estás tú permaneciendo en la palabra porque la obligación es tuya. Este es el medio. Que escuches esto, que sepas que tú debes permanecer para ser un verdadero creyente y lo hagas. Y cada día tienes que estarlo haciendo. Estamos estudiando los salmos. Qué precioso es esto, ¿no, hermanos? ¿En su oración están? Es una cosa preciosa. Saber que Él es mi roca, saber que Él es poderoso, saber que me cubre bajo las alas y estoy bajo su sombra, saber que mis pies no van a resbalar, saber que en las peores angustias Él va a estar presente, pero porque tienes que estar constantemente en la Escritura. Entonces no es una actitud momentánea. Permanecer no se basa en lo que nosotros creemos que debemos hacer. ¿Cuántas personas creen que lo que deben hacer no es esto, sino lo que yo creo? Por eso dice, no permanezcan en ustedes, sino permanezcan en mi palabra. Permanezcan en mi palabra. Porque si permaneces en tu palabra, ¿qué va a suceder? Mucha confusión, ¿no es cierto? Hay mucha quiebra espiritual. Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar, ¿como quién? Como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, si yo verdaderamente estoy permaneciendo en Él, ¿qué debo mostrar, hermanos? Una semejanza a Cristo, que es una de las grandes responsabilidades y para lo que fuimos creados, ser semejantes a Cristo. Quienes estuvieron en el estudio de disciplina a los niños y de educación infantil a los niños, de los padres a los hijos, saben, y les decía yo a ustedes, mucha gente está pensando, ¿qué debo hacer? ¿Cómo enseño a mis hijos? ¿Cuál es el método? ¿Qué es el propósito para ellos? La Biblia ya no lo dice, ser semejantes a Cristo. Tu tarea para un niño es que lo eduques para que sea semejante a ¿quién? Y para esto debe haber permanencia en la Escritura. Que le conozcas a Él y lo lleves a tu hijo y vayas tú con Él a una permanencia sólida, a un Dios que realmente existe, a un Dios al cual crees. ¿Te das cuenta? Y el tercer aspecto, versículo 32, es conocer la verdad. Observen, ahí está el versículo. Estamos viendo versículo a versículo y lo vamos muy general, podríamos habernos detenido en uno, pero viéndolo general, observen. Y conoceréis, una vez que crees en Él y conoces y permaneces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa, hermano? Estás ahí y dices, wow. Mi esposa siempre ha dicho, ¿por qué no me dijeron esto antes? ¿Por qué no supe esto antes? Y conoceréis la verdad, ¿y qué va a pasar? Va a haber una consecuencia. ¿Te hará qué? Libre. ¿Quién miente aquí? ¿Quién adora a los hombres aquí? ¿Quién adora el dinero aquí? ¿Quién tiene un vicio? ¿Quién engaña? ¿Cuántos pecados hay, hermanos? Miles. ¿Quién quiere ser libre de esto? La Escritura dice, si eres un verdadero seguidor, vas a conocer la verdad. Y esta verdad te va a hacer libre, ¿no es cierto? La verdad, hermano, ¿sabes cuál es la verdad? La verdad es las cosas tal cual son. Tal cual son. Esa es la verdad. ¿En cuántos conflictos te has metido cuando no dices la verdad? No, es que sales por una. Y después, pero es que también, ya después no sabes ni cuáles cosas dijiste. Te estás autoengañando. La verdad, hermanos, es tal cual es. Y el ser humano no es libre hasta que no conoce la verdad tal cual es. Es exactamente igual en el mundo. El ser humano dice, no, yo sé cuál es la verdad, ¿no es cierto? Pilato lo llegó a decir, ¿cuál es la verdad? Pero no saben, porque están mintiéndose. Hay mucha mentira, hermanos. La verdad no es solo conocer a Cristo como Salvador y Dios, que es una verdad importante.
sino también, no solamente que vengas a la iglesia, el punto es este y digas, sí, conozco al Señor, sino que también conozcas sus enseñanzas. ¿Qué es lo que hacemos cada domingo aquí? Y esto resulta, si quieres verlo así, insuficiente. ¿Quién tiene que conocer la verdad a profundidad? ¿Quién lo tiene que hacer el lunes, el martes, el miércoles? ¿Quién? Tú. Un mensaje es nada en el sentido de tiempo, hermanos. Es poderoso, pero es nada. Tú necesitas cada día conocer ¿qué? La verdad. ¿Sabes cuántas cosas vas a salir de aflicción cuando conozcas la verdad? ¿Sabes de cuánto te vas a librar? Yo creo, hermanos, que la consejería bíblica en las iglesias desaparecería completamente cuando conocieras la verdad. Desaparecería. Y no estoy diciendo que no vengan y pidan consejería, hermanos. Es sabio pedirla. Es muy sabio. La Biblia nos habla en Proverbios acerca de esto. Es muy sabio. Y muchos se acercaban al Señor a pedir consejo. Si lo menosprecias, es un asunto muy particular, personal, terrenal, y ya lo digo, malo. Vale la pena pedir consejería. Pero el asunto, hermanos, es que la verdad no solo es que digas ser un creyente, sino que apliques, conozcas y apliques las enseñanzas. El ser humano quedó esclavizado, o quedamos esclavizados por Satanás, ¿no es cierto? ¿Con cuál enseñanza fue esa esclavitud, hermanos? ¿Fue una verdad o una mentira? Una mentira. Con una mentira la tierra quedó esclavizada, maldecida, los hombres maldecidos, la tierra maldecida, ¿no es cierto? Por el Señor. Cuando esta aparente verdad llegó, el ser humano se esclaviza porque Satanás lo engañó y le hizo creer que una mentira era ¿qué? Verdad. Muchos de nuestros familiares y amigos están esclavizados por creer una o varias mentiras, ¿cierto o no? Muchos están esclavizados por eso, porque hay una mentira o hay varias mentiras en su vida. Hermano, amigo, tienes que creer esto, tienes que creer y conocerle y permanecer en su palabra. Y comparte a otros que esas mentiras están mal. Llévales a una verdad a estos familiares, a estos amigos. Ayer estaba con mi esposa, venía manejando yo, y yo le decía, ¿observas con cuán poco se conforma la gente? ¿No es cierto? Ábreles una cantina con 3 cajas de cervezas en cartón, y aunque no seas el gran empresario, hermano, ese salón se va a llenar. ¿No es cierto? Con poquito se conforman. Esas pequeñas, mira, 7 meses sin intereses. ¿Con cuán poco somos felices, hermanos? Mira, esta tarjeta, te va a dar esta tarjeta, la felicidad mensual, 800 pesos para ti. ¿No es cierto, hermano? ¿No es lo que sucede en este mundo? ¿Y cómo se siente el hombre, hermanos? Soy tan contento por esto. Y el Señor dice, tú vas a ser un verdadero seguidor cuando tu tarjeta, tus cajas, toda tu belleza se convierta o pase a otro lado y tú te conviertas a la Escritura y veas en ella la verdad. Entonces vas a vivir una vida plena, porque te va a liberar de toda esa sarta de porquerías, de mentiras que el mundo te está vendiendo. Por eso los creyentes, hermanos, les cuesta trabajo llegar, porque hay prioridades que para ellos son verdad. ¿Te das cuenta? Y no nos sorprenda, hermanos, porque el camino, como dice que es el Señor, es sumamente amplio para quienes, pero es tan angosto, hermanos, para los verdaderos creyentes. Aun cuando son miles y millones, son pocos los que van a entrar a la presencia de Dios, y muchos estarán engañados de creer que son verdaderos creyentes. Entonces,
Cuando uno oculta la verdad, nunca puede ser verdaderamente libre. ¿No es cierto? La verdad, ¿qué es lo que produce, hermanos? Libertad. Aquí está, la verdad produce. ¿Y esto qué va a hacer? Cuando conozcas la verdad, ¿qué va a producir en ti? Libertad. Nunca has dejado de decir una mentira y la declaras y dices, te voy a confesar algo. Nunca fue así. ¿Sabes cuántas toneladas dejaste de cargar en ese momento? Miles. Y te van a empujar y a señalar y dices, no me importa, soy libre. Ese es el asunto. ¿Saben ustedes, hermanos? Este versículo ha sido citado por muchos políticos, por muchos estadistas, de todas las épocas, de todas las edades. Mal citado, por cierto, hermanos. ¿No? La verdad nos hará libres. ¿Pero a cuál verdad se refiere, hermanos? No se refiere a una verdad política, se refiere a una verdad espiritual, que Cristo es el Salvador, ha venido por nosotros y nosotros le rendimos a Él tributo. Es al único que doblamos nuestra rodilla, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ese es mi verdadero libertador. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que clama aquí el Señor. Ustedes van a ser verdaderamente libres cuando ustedes reconozcan que yo soy el Cristo. Cuando ustedes reconozcan que deben permanecer en la Escritura y que cuando permanecen van a encontrar esta verdad. ¿Y esta verdad dónde ha sido revelada, hermanos? En la Escritura. Simple. Me sorprende cómo cada vez que predicamos regresamos a la instancia. Escritura. Solo Escritura. Es todo, hermanos. El conocimiento de la verdad trae libertad y la verdad solo se halla en la palabra de Dios, hermanos. Somos libres del ego. Cuando empiezas a conocer la palabra, eres libre de la hipocresía, eres libre de ser esclavo del egoísmo, eres libre del juicio venidero, ¿no es cierto? Porque va a haber un juicio venidero. Eres libre. ¿Quién de ustedes tiene tantos temores? Hay quienes temen hasta morir. Por supuesto que hay un sentir, ¿no es cierto? Seguramente sentiremos temor, pero va a haber dentro de nosotros una convicción. No, Señor, yo paso de muerte a vida. Y también seremos libres del pecado que nos ata, que nos destruye. ¿Cuántos de ustedes han sido liberados de esto que todavía hoy te llama a esa carne a seguir adelante? Somos libres para vivir en libertad con Cristo. Por eso Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la ¿qué? De la libertad, la que mira la perfecta, atentamente, observen, este es otro texto que deberíamos desglosar, pero el que mira con atención, ¿qué es esto? Saca una lupa, lo ve, se da cuenta que eres tú, esta es tu condición. El que mira atentamente a esta perfecta ley que me libera, dice Santiago, y persevera en ella, ¿no es cierto? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será ¿qué? Bienaventurado. ¿En qué, hermanos? En lo que hace. Por eso tal vez nos quejamos mucho de la situación que vivimos. La pregunta sería, ¿soy un verdadero creyente, libre en Cristo? ¿Y por eso mis circunstancias están así? Ahora bien, déjame comenzar el sermón. Esta declaración de Jesucristo no debe citarse fuera de contexto, hermanos. Esto que acabamos de leer. Conoceremos la verdad, es cierto, es una verdad. Pero ese es el resultado de ¿qué, hermanos? De dos pasos especiales, dos pasos positivos. ¿Cuáles son? Creer en el Señor, ¿no es cierto? El Señor les habló a los judíos que habían creído, o sea, creer nada más en Él. Y el segundo paso importante de conocer la verdad es permanecer en su palabra. Permanecer en entonces conoceremos la verdad. Entonces conoceremos la verdad. No seas o no seamos como los que viven en esclavitud, que respondieron mal. Porque hubo respuestas malas también. Observa. Te lo comento rápidamente. Estos
respondieron mal, versículo 33, se gloriaron de su pasado. ¿Recuerdan esto? Versículo 33. Le respondieron, observa, linaje de Abraham somos. Es como si yo dijera, ¿cómo si a mí mi pasado me respalda? Yo ni a la cárcel, bondadoso, mis padres y mis abuelos, mi tatarabuelo y mi tatarabuelo también fue muy bueno. No sé, es lo que están diciendo. ¿Este es un verdadero creyente, hermanos? No. Linaje de Abraham somos. Esta es la actitud de los esclavos espirituales y morales que realmente que no están sirviendo al Señor, hermanos. Los judíos se vanagloraban de qué, hermanos, de ser linaje de quién. Abraham salva, hermanos. Gracias a Dios somos, en el aspecto espiritual, nuestro padre Abraham es Abraham, ¿no? Descendemos de él. Somos esos pequeños granos de arena que el Señor dijo iban a salir para bendición de él. Pero el esclavo espiritual quiere, en concreto, justificarse en caminar lejos de Dios. Aquí está, ¿no? ¿En base a qué? A su pasado. Entonces, echa para atrás tu pasado, porque si no, sigues siendo un esclavo. Tu pasado no vale nada, ¿no? Si eres importante o no eras importante, no vale nada. Yo les podría decir, hermanos, de mi pasado, cuántos miles y millones de dólares, no es cierto. Funcionario del banco, no, tampoco. Pero habría pasado por el cual te puedes captar. Pero eso no me salva, hermanos. 2. ¿Qué más hacían? Observa, viven ciegos. Viven ciegos. La parte del versículo 33b, en el 33b, cuando dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Oye, ¿tú tienes problema con alcohol? No. Yo tomo, jamás. Yo así, mira, poquito. ¿Has mentido? No, yo no. Jamás he mentido. ¿Se dan cuenta de esto, hermano, lo que estaban diciendo ellos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué debían ser liberados entonces? Es lo que te preguntaría a ti. Si no eres esclavo de nadie, entonces ¿de qué pedimos liberación para ti? Estos hombres habían sido más que esclavos de Egipto, de Babilonia y ahora en este tiempo de Roma. ¿Tú de quién eres esclavo? Y dices que jamás eres esclavo. Piensa, ¿un creyente puede murmurar con otras personas de otro creyente? ¿Lo haces? Bueno, te digo porque yo me entero. De verdad, tristemente o afortunadamente yo me entero. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Me incluyo, ¿lo hacemos? La pregunta es, ¿eso es un verdadero creyente? Jamás. 3. Aparte, entra una soberbia, hermanos. ¿Cuál es? Desafían al Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Eres un ignorante o qué te pasa? ¿No es cierto lo que están diciendo? ¿Cómo dices seréis libres? Hay algunos, hermanos, que niegan y rechazan la palabra del Señor y alegan que nada tienen que aprender de la Escritura. No hay nada que la Escritura me enseñe. ¿No es cierto? No se someten a ella. Entonces, si no te sometes a ella, si no crees en ella, es un rechazo a Dios. ¿No es cierto? Es un rechazo a Dios. Desafías a Dios cuando cuestionas, cuando dices, ¿cómo tú dices esto? Una más, o dos más y terminamos, hermano. Versículo 34. Viven en pecado estos esclavos. Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es, hermanos? Es esclavo. Aquí está, es esclavo. ¿De quién es esclavo? Del pecado. Es esclavo del pecado. Jesús, hermanos, les explica que la esclavitud a que se refiere es la esclavitud del pecado. Es lo que les está diciendo. ¿Cuál es la esclavitud del pecado de estas personas?
su maldad, su egoísmo, sus malos hábitos, ¿no es cierto? Su incredulidad, su ego. Todas estas cosas es de las que están hablando. Entonces, ¿cómo puedes decir que eres libre si tus deleites te esclavizan? ¿Quién de ustedes puede decir soy libre cuando tus mismos pecados te están esclavizando? Todos hemos sido esclavos. Recuerden, hermanos, de nacimiento todos fuimos esclavos, ¿no es cierto? Porque todos nacimos pecadores. Así lo hemos visto, así lo dicta el pecado, porque entró por un hombre. Nadie puede declararse libre de pecado, nadie puede declararse libre por sí mismo de pecado. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? Vivían en pecado, ¿no es cierto? Y versículo 35, rápidamente, serán echados de la presencia de Dios. Observen el 35 lo que dice. Y el esclavo, ¿qué dice? El esclavo no queda, ¿dónde? Esto es, con el Señor, en el cielo, hermanos. No queda para siempre. El esclavo no. El hijo, ¿qué dice? El hijo sí queda, él sí queda aquí, para siempre. Lo que está diciendo, hermanos, es una advertencia a quien aún no ha sido liberado por Cristo. Quien no ha sido liberado por Cristo, quien no tiene una relación con Él, solo el Hijo de Dios va a permanecer ahí, y estos hombres tendrán su sentencia y su juicio con el Señor, y después el lago de fuego. En este caso, muchos permaneceremos, o algunos permaneceremos en la casa de Dios. ¿Me dan cuenta? Los hijos de Dios, los que realmente creemos en Él, los que realmente seguimos a Él, estamos seguros en pertenecer a la familia de Dios. Por eso Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Pero tienes que saber una cosa, y aquí termino, hermano. Tienes que saber una cosa. Existe una promesa para la verdadera libertad. ¿Y cuál es? Todos juntos el versículo 36. ¿Qué dice? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué piensan, hermanos? Tremendo, ¿no? Qué bendición después de toda esta explicación decirnos que hay una promesa para una verdadera libertad, un verdadero discipulado verdadero a Cristo, seguimiento a Cristo. Así que si el Hijo nos libera, seremos ¿qué? Observen nuevamente la palabra verdaderamente libres. Aunque los seres humanos busquen la libertad política, hermanos, la libertad moral, ¿qué es lo que están buscando hoy, no es cierto? La política, la moralidad, la educación, la economía, aunque los seres humanos busquen otra cosa, Cristo está ofreciendo una libertad duradera por toda la eternidad. No te confundas, no te confundas, porque un día tendremos que dar cuentas al Señor. La libertad del pecado y su tiranía y su servidumbre, vamos a quedar fuera de ella, hermanos. Vamos a estar ahora en su presencia. Vamos a tener libertad en nuestro cuerpo y en nuestra alma, en nuestro espíritu. Un verdadero discípulo es libre. Señor, gracias por permitirnos nuevamente abrir tu palabra, estar aquí. Y Señor, en tu iglesia, y Señor, queremos rogarte, Señor, que nos perdones. Que nos perdones, Dios, porque a veces pueden o podemos decir que creemos y en realidad no estamos creyendo en nada. Estamos creyendo en nuestros afanes, en nuestro egoísmo, en nuestras dificultades, en nuestra persona, pero nunca estamos creyendo realmente en ti, Señor. Y cuando creemos, estamos convencidos de que nos vas a hablar a nuestro corazón, vas a tratar con nosotros, Señor. Y lo haces por medio de tu palabra.
por medio de tu revelación especial, la cual tenemos en nuestras manos. Ahí está, Señor, la solución a mucho de lo que no entendemos. Permítenos, Dios, conocerte, conocer tu verdad, ser libres. Para esto necesitamos creer en tu Hijo Jesucristo, creer en tu gracia, creer, Señor, que tú nos das la fe y proceder al arrepentimiento genuino, Señor, que nos llevará a una relación estable contigo. Padre, bendice tu iglesia nuevamente. Te suplico tu favor, Señor, en cada uno de nosotros, bajo este mensaje. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.